En este momento nos encontramos al interior de lo que fue la residencia, la casa de las últimas personas de la familia Matsumoto. Sí, bueno, pues esta casa tiene mucha historia. En la parte sur, donde están unos ventanales, antiguamente era donde los vaqueros los veías el día sábado, aquí que era el día de raya, cobrando, ¿no? Veías aquí la gran fila de los vaqueros para cobrar su pago semanal. Aquí en esta casa de Matsumoto, bueno, pues ellos estuvieron, como lo comentamos al principio, Shiro Matsumoto, después estuvo su hijo, Ernesto Matsumoto, y bueno, pues ellos se dedicaron principalmente a esta producción lechera, como hablábamos hace un momento. Gente, por ejemplo, españoles como Luis Trueba, rentaban parte de la hacienda para tener su propio establo de vacas. En este jardín, bueno, pues tenemos algunos vestigios de lo que fueron quizá algunas construcciones pues del siglo XVI. Como recordaremos, esta hacienda junto con Huatongo fueron las dos primeras haciendas que tuvo Chicoloapan. Y bueno, primeramente se dedicaron fueron haciendas pulqueras, haciendas agrarias, o hasta el siglo XX que ya se industrializó. La última industria que estuvo aquí fue la de autopartes, Itosan SADCB, fue la última industria que estuvo aquí en Tlalnepantla. Y bueno, pues también tenemos lo que hoy es la parroquia de San Rafael Guízar y Valencia, que anteriormente no era una capilla, anteriormente era pues donde se les daba de comer a las vacas. Todavía, si vemos en su parte norte de la capilla, podemos observar el drenaje por donde se limpiaba, donde se sacaba el alimento que se le daba a las vacas, ¿no? De esa capilla todavía se conserva lo que es el portón original y las ventanas que eran parte de ese gran establo de vacas que tenía aquí Tlalnepantla. Fue hasta la década de los 50, 60 que ya se utiliza ese espacio como capilla, y recordemos que mucha gente tendrá en su memoria la imagen de lienzo de la Virgen de Guadalupe que se encontraba en esta zona. Por eso se llama Santa María Tlalnepantla, en honor a Santa María de Guadalupe. Comenta ahí una historia popular, un relato popular que también se hizo cuando se extravía el lienzo antiguo de la Virgen de Guadalupe. Se realiza una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero con escamas de pescado. Dato interesante ese relato que nos cuenta la gente, y era la imagen que se veneraba ahí en la capilla. Pues prácticamente esto es nuestra hacienda. Hoy, bueno, pues estamos en proceso de recuperarla, ¿no? de regresarle a este inmueble la belleza histórica con la que cuenta. Yo sé que el trabajo que tú realizas es intenso, porque haces, como comentabas hace rato, no solo la crónica actual, sino la crónica del pasado. Y por lo que mencionas, dentro de las primeras haciendas que se dan en la época de la colonia, Tlalnepantla es una de ellas. Entonces, si hubiese tiempo, si pudieras permitirnos a los habitantes de Chicoloapan y a todos los interesados, que pudieras seguir compilando la información de la historia de la hacienda, por lo que mencionas. Hay vestigios, nos comentó hace rato, que pueden ser incluso prehispánicos. No estamos hablando del siglo XVI. Obviamente, a lo largo de los años, de los siglos, ya son prácticamente 5 siglos, ha cambiado de dueño, ha sufrido modificaciones, pero me supongo que hay unos vestigios originales. Recuerdo que cuando estuvieron aquí los arqueólogos tomaron fotografías de algunos de los muros que todavía consideraban originarios, que son de adobe, y que es lo que les permitió, tanto por lo histórico como por las características, darnos el certificado de valor histórico de este inmueble para Chicoloapan, que está ya en los archivos municipales y que obviamente le vamos a hacer llegar para que tú también lo integres a todo lo que es el archivo histórico y cultural de Chicoloapan. Sí, como referencia, bueno, pues Tlalnepantla viene de del idioma náhuatl indígena Tlali, que significa tierra, Mimiloa, que es rodar, y Pan,
sobre. Este lugar se ha interpretado como el lugar donde gira la tierra, ¿no? Que también metafóricamente podría interpretarse el lugar donde se ara el campo, donde gira la tierra, ¿no? Eso significa Tlalmimilolpan. Y bueno, pues sí, está un proyecto interesante aquí de tratar de devolverle su magia, su misticismo, porque también hay leyendas en torno a este espacio, la famosa leyenda del palo quemado. El palo quemado que se encontraba donde hoy está la base de Ara. Actualmente ellos colocan donde estaba el palo quemado una capillita, ahí está, que es la capilla de la base de Combis, y en Ara, y en esta avenida que la gente recordará esta arboleda, que era como una especie de copa, que los árboles tenían una especie de copa, sus ramas, y entonces tú pasabas por ese camino de tierra en medio de esa arboleda, que del lado oriente remataba con el famoso árbol de los cuatitos, que tenía dentro del árbol 2 imágenes de santitos, y en el lado oriente el árbol del palo quemado. ¿Qué sucedió en el palo quemado? Bueno, pues cuentan los vecinos que a altas horas de la noche se apareció un charro ahí en ese árbol, y que aquellos que veían al charro pues notaban que el árbol se estaba quemando, ¿no? Al día siguiente pues el árbol seguía normal, no se estaba quemando, era como una alucinación que los vecinos de aquí de Tlalmimilolpan veían, hasta que un día efectivamente sí, el árbol se quemó, sí, y ya, bueno, pues cuando vino la remodelación del espacio, que entraron las unidades habitacionales, bueno, pues ya se tiró ese árbol, ¿no? Pero tiene aquí también sus leyendas, Tlalmimilolpan, como esta del palo quemado. Tiene otras historias también bastante interesantes. Cuando se hizo aquí en la capilla, que se empezó a acondicionar, se encontró un gran pasadizo, pero hubo miedo de ingresar a ese espacio. Se comenta que era quizá una conexión entre Cozitlán y Tlalmimilolpan, que hay una conexión subterránea, pero hasta ahí se quedó, no se supo qué había en ese espacio. Entonces hay muchas historias aquí en torno a Tlalmimilolpan, gente que vivió aquí, gente que hoy día pues ocupa la parte serrín, pero que también fueron parte de la hacienda, linces, donde estaban los invernaderos para la flor, la famosa empresa Instant Ramen, que también tuvo fue una empresa de sopas donde trabajaron muchas de las esposas de los vaqueros, trabajaban allí en la empresa Instant Ramen. Entonces, si podemos hablar de Tlalmimilolpan, sería prácticamente un programa completo. Pero bueno, pues vamos a pasar a otro punto, que fue la hacienda Cozitlán. Sí, ahora, qué bueno que mencionas la parte donde viven los trabajadores. Yo creo que, y hay que reconocerlo para que quede dentro de lo que se dice, de lo que se cuenta, de lo que escuchamos nosotros los que llegamos a vivir aquí a Chicolhuapan, respecto a los trabajadores de la hacienda, al menos ese último grupo que trabajó con el señor Ernesto Matsumoto, que fue el encargado ya de desintegrar la hacienda y convertirla en zona habitacional. Cuando se enteró que la parte de aquí atrás, donde termina la unidad Ciudad Galaxia, donde ellos vivían, pensaban desalojarlos porque también allí querían construir viviendas. Van a ver al señor Matsumoto, y él, como siempre se distinguió, no permitió que los desalojaran. Él dijo incluso que si los sacaban no había negocio. Los dejaron viviendo todo ese tramo, lo donó y se los dejó a sus extrabajadores, lo cual habla muy bien de un personaje que ya iba de salida y pudo vender todo y no importarle nada. Dijo, no, vamos a dejar a mis trabajadores, son sus casas, son sus viviendas, y hasta la fecha allí viven. Creo que incluso has hecho algunos reportajes, he visto fotografías tuyos de esa zona, pero precisamente ellos viven allí gracias a que el señor Matsumoto les impidió a la inmobiliaria que construyera. Y obviamente dejó toda esta parte del inmueble histórico, porque es simbólico. Y hace rato lo mencionabas, dentro del escudo de Chicolhuapan, pues aparecen las 4 pencas, y en una penca dice Hacienda Tlalmimilolpan. De allí la importancia
y ojalá camine el proyecto de restauración de esta zona, que es lo que le da identidad, no solo a los nativos, no solo a los trabajadores, sino nos identifica con la cultura japonesa, con la cultura prehispánica y obviamente con la nueva cultura de todos los vecinos que están llegando. Aquí nos acompaña precisamente un compañero que es de los locatarios de aquí de Zare y que se dan a la tarea de ayudar a conservarlo de propia voluntad. Él y otros vecinos siempre están de alguna manera, como se dice, echándole un ojo a lo que es nuestra cultura de Chiconapan, el casco de la ex hacienda de Tlaminigolpan. Te agradezco, nos estás ilustrando muy bien y es recordar, estamos haciendo un recorrido, un reportaje de la Gaceta de Chiconapan, un medio de comunicación muy importante en Chiconapan, y aquí los compañeros que nos acompañan, Flor, Diego Betancourt, obviamente nuestro compañero Membrillo, que están haciendo el reportaje, pero necesitábamos un guía cultural y lo tenemos en Chiconapan, por supuesto. Gustavo, gracias. Pues vamos a Costitlán para conocer la hacienda pulquera de Costitlán. Perfecto, pues seguimos vamos. en las manos del cronista.